que la gracia y misericordia de Dios sea derramada sobre tu vida y sobre la vida de tus seres queridos. Cuando Dios le habla a la iglesia, cuando Dios trae un mensaje a su pueblo, Dios trae este mensaje directamente a la esencia que Dios depositó en el cuerpo del hombre, que es templo del Espíritu Santo. La intención de Dios es que su espíritu, aquel que sale de su palabra, alimente el espíritu que él depositó en el cuerpo del hombre, que es templo del Espíritu Santo. Lo que le pertenece a Dios, lo que a Dios le interesa, es aquella esencia que él depositó en el cuerpo del hombre. ¿En qué estado está la esencia que Dios depositó en el hombre cuando Dios trae su palabra? ¿Cuál es la reacción? ¿Cuál es el comportamiento del hombre cuando escucha la palabra de Dios? La palabra de Dios es para alimentar la esencia que Dios depositó en el hombre, no para alimentar la carne. Cuando Dios venga por su iglesia, cuando Dios venga por la novia, lo que Dios va a arrebatar va a ser aquella esencia que hay dentro del hombre. ¿En qué estado está esta esencia? Esta esencia es la que le interesa a Dios. ¿A qué se refiere Dios o qué nos quiere decir Dios cuando nos dice que cuidemos nuestro cuerpo porque es templo del Espíritu Santo? ¿A qué se refiere Dios cuando nos dice que cuidemos nuestra vista? La vista es, para decirlo de esta manera, un transporte de todo lo que mira el hombre. O sea, la vista transporta todo lo que el hombre recibe en ella. La vista transporta todo esto que el hombre está mirando al espíritu. La vista recibe. Y luego de que la vista recibe el alimento que está observando, mirando, dependiendo de dónde viene este alimento que el hombre está mirando, deseando, tal vez ya el hombre ha llegado al punto de practicar lo que miró. Todo esto va al espíritu del hombre, aquella esencia que Dios depositó en el hombre. Lo que se afecta cuando el hombre hace cosas, practica cosas que Dios no le muestra a través de su palabra. Lo que se afecta es la esencia que Dios depositó
en el cuerpo del hombre que es templo del Espíritu Santo. Sofonías fue uno de los profetas a los cuales Dios le entregó profecías, palabras, mensajes para estos tiempos de apostasía. Sofonías le habla directamente al sacerdote. Sofonías trae mensaje a Judá. Cuando Dios le habla a su iglesia, cuando Dios le habla aquella esencia que Él depositó en el cuerpo del hombre, que es templo del Espíritu Santo, Dios se expresa de esta manera. Dios directamente, así como le dijo a Sofonías, ve a Judá y dile estas palabras a los sacerdotes. De esta manera se expresa a Dios hacia su iglesia. Dios le llama por nombre. La palabra de Dios es espíritu. ¿A quién Dios le está dándole estos nombres? Es a la iglesia. Lo voy a volver a repetir. Dios llama a la iglesia por nombre. En este caso, Dios le dio mensaje a Sofonía para Judá. Dependiendo el comportamiento del hombre, las actitudes de los hombres, es la palabra que Dios trae a la iglesia. En este caso, Dios le habla a la iglesia, a la esencia que Él depositó dentro del hombre, a su esencia. Dios le está hablando a su semejanza. Hay ocasiones que Dios le habla a Israel. La iglesia tiene manifestaciones espirituales que se ven visibles cuando el hombre se manifiesta haciendo cosas. Esto se ve visible en la carne. Según el comportamiento del hombre, es la manifestación que éste tiene en su cuerpo. Es la actuación. Son las cosas que el hombre hace, practica con la esencia que Dios le dio. Dios le llama a cada una de las iglesias por nombre, dependiendo el pecado que haya dentro de este. Dios le habla, decía, a Judá directamente a través del profeta Sofonías. Los habitantes de Judá han abandonado por completo al Señor y han elegido rendir culto a dioses falsos. Sofonías nos muestra qué es lo que va a pasar con Judá. ¿Qué va a pasar con la iglesia? Según el comportamiento del hombre, según lo que el hombre haga con la esencia que Dios depositó en él, Dios le habla. Según el estado espiritual del hombre, Dios trae la palabra al ser humano. Aquel que Dios le entregó un ministerio.
De esta misma manera Dios le puede hablar al pueblo. O sea, dependiendo el alimento que éste necesite. En el momento que Dios traiga la palabra. Cuando Dios le habla al hombre, Dios le habla a la esencia que él depositó dentro. Si la esencia que Dios ha depositado en el hombre está contaminada, pueden ocurrir varias cosas. Dependiendo el nivel de contaminación que haya en el cuerpo del hombre, el ser humano no ve, no oye, no entiende. Para estos tiempos de apostasía, el espíritu de anticristo está arrasando con la iglesia. Cuando Dios le habla a la iglesia, en este caso, en esta porción de la palabra que trae Sofonías, Dios le está hablando a la semejanza que depositó en el cuerpo del hombre. El cuerpo del hombre es templo del Espíritu Santo. Nos dice la palabra de Dios en Sofonías 1:2 en adelante. Dios le habla y le dice a Judá: arrastraré con todo lo que hay sobre la faz de la tierra, dice el Señor. Arrastraré con personas y animales por igual. Arrastraré con las aves de los cielos y con los peces del mar. Reduciré a los malvados a un montón de escombros y borraré a la humanidad de la faz de la tierra, dice el Señor. Aplastaré a Judá y a Jerusalén con mi puño. Aplastaré, dice Dios, a Judá y a Jerusalén con mi puño. ¿Por qué Dios se expresa airadamente de esta manera? Dios nos está hablando del pecado que se está cometiendo para estos tiempos de apostasía. Este tiempo va a llegar. Este tiempo va a llegar. Los babilonios le van a recordar su pecado a Judá y a Jerusalén. Ezequiel nos dice que los babilonios le van a recordar su pecado a Judá y a Jerusalén. Cuando Dios le habla al hombre, Dios no le habla a la carne, Dios le habla a aquella esencia que Dios depositó dentro del hombre. Dios depositó en el hombre su semejanza. Dios no tiene rostro. Y nos dice Dios: y destruiré todo rastro del culto de Baal. Dios está hablando de todo lo que se está haciendo en su casa. Dios nos está hablando de todo lo que el hombre está haciendo con su cuerpo, en su casa, en los altares que se preparan para dar culto a Dios. Dios nos habla de todo lo que el hombre prepara. Dios dice que rinden culto a Baal. Acabaré con todos los sacerdotes idólatras, dice Dios, para que se borre hasta el recuerdo de ellos. Pues ellos suben a las azoteas y se postran ante el sol, la luna y las estrellas.
Dicen seguir al Señor, pero al mismo tiempo rinden culto a Moloc. Este es un espíritu. Dios pide que se le adore en espíritu y en verdad. Para que el hombre adore a Dios en espíritu y en verdad, para que aquel sacerdote que Dios le entrega un ministerio, aquel sacerdote que Dios lava limpia y le da su confianza, le entrega a su pueblo, para que éste doctrine al pueblo, enseñe al pueblo, según Dios le ha indicado a través de su palabra. Este necesita primeramente escuchar la voz de Dios, no la voz de su corazón, para que éste luego pueda guiar al pueblo según la semejanza de Dios, según lo que haya depositado en el hombre. Si el hombre está contaminado, lleno del deseo de la carne, la adoración no va a ser genuina. Dios dice que rinden culto a Moloc con sus adoraciones. A Dios se le adora en espíritu y en verdad, no en la carne. Dios nos dice: suben a las azoteas y se postran ante el sol, la luna y las estrellas. Dios está hablando de un comportamiento carnal, un comportamiento mundano. Dios está hablando de lo que el hombre practica y hace con su cuerpo, con su carne. El corazón de Dios para nada está como Dios lo espera delante de su presencia. Dios espera delante de su presencia un corazón contrito y humillado, un corazón obediente. Este no lo desprecia el Señor. Dios nos dice: dicen seguir al Señor, pero al mismo tiempo rinden culto a Moloc. Moloc es un espíritu. Moloc es un espíritu. Es una deidad cananea asociada en las fuentes bíblicas con la práctica de sacrificios de niños. Estamos hablando del dios Baal. Dios dice que dicen seguirlo a él, pero rinden culto a Moloc. Es porque el corazón del hombre está muy lejos de Dios. Es porque Dios ve lo que hay en el cuerpo del hombre. El corazón del hombre, del sacerdote, está lejos de Dios. Dios nos dice: destruiré a los que antes me adoraban, pero ahora dejaron de hacerlo. Ya no piden el consejo del Señor ni buscan mis bendiciones. Ya no piden el consejo de Dios ni buscan sus bendiciones, dice el Señor. La palabra de Dios nos dice en Ezequiel 17, la palabra de Dios nos dice de qué manera se comportó, de qué manera es el comportamiento de Judá para estos tiempos de apostasía. Dios dice que se alejaron de él totalmente. Sus prácticas son prácticas que no tienen nada que ver con él. Dios dice que son una esposa infiel. Cuando Dios venga por su iglesia, Dios viene por la semejanza que él depositó en el hombre, por aquella esencia que hay dentro de él. La carne en cualquier momento, en cualquier lugar, es deshecha.
dependiendo lo que hay dentro del cuerpo del hombre, que es templo del Espíritu Santo, dependiendo lo que hay en el corazón del hombre, dependiendo cómo está aquella esencia que le pertenece a Dios, dependiendo del estado de ella, es que el hombre, en el momento que parta, es que se va a saber a dónde va esta esencia. Hay dos lugares donde esta esencia puede ir. Puede ir a descansar hasta que llegue el momento. Pero puede ir al infierno.